Vamos a hablar de los lípidos principales en nuestro organismo y de su importancia médica. Primeramente, los lípidos son un grupo de compuestos heterogéneos que pueden incluir grasas, aceites, esteroides, ceras y compuestos relacionados. Son moléculas biológicas que comparten dos características. Primero, son insolubles en agua y son ricas en energía debido al número de enlaces carbono-hidrógeno. Un lípido es un compuesto orgánico molecular no soluble, compuesto por hidrógeno y carbono. Los dos tipos principales de lípidos en la sangre son el colesterol y los triglicéridos. En cuanto a su función en el cuerpo humano, los lípidos son de crucial importancia para el almacenamiento de energía y el desarrollo de la membrana celular. Por ejemplo, si los niveles de los lípidos llegan a ser demasiado altos, pueden acumularse en las paredes de las arterias hasta formar una placa que puede obstruir el paso de la sangre. La estructura química de los lípidos es diversa. Los triglicéridos son el tipo más común de lípido encontrado en el cuerpo y los alimentos. Entre los lípidos más importantes en el organismo están los fosfolípidos. Estos consisten en dos cadenas de ácido graso, un grupo fosfato y un grupo glicerol. Contienen moléculas que atraen y repelen el agua, desempeñando un papel clave en la constitución de las membranas celulares. También tenemos a los glicolípidos. Los glicolípidos son moléculas grasas que contienen una unidad de azúcar, tal como la glucosa o la galactosa. Juegan un papel importante en el desarrollo del sistema inmune del cuerpo. Tenemos al colesterol. El colesterol se encuentra en las células y el torrente sanguíneo de los seres humanos. Debido a que no es soluble en la sangre, debe de ser llevado a las células con la ayuda de las lipoproteínas. A pesar de que demasiado colesterol puede ser malo para el cuerpo, el colesterol es una molécula importante para nuestro organismo. También tenemos a los triglicéridos. Los triglicéridos son moléculas que están hechas de 3 moléculas de ácido graso y una molécula de glicerol. La grasa puede ser insaturada o saturada. Tenemos también a los esteroides. Algunos tipos de esteroides comunes son el colesterol, la testosterona, la vitamina D2 y el estrógeno. Tenemos a las lipoproteínas. Las lipoproteínas son una combinación de proteínas y lípidos que se encuentran en la membrana de una célula. Las lipoproteínas ayudan a que la grasa se mueva alrededor del cuerpo en el torrente sanguíneo y existen en forma de lipoproteína de baja densidad, HDL, y lipoproteína de alta densidad, LDL. Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos alifáticos que se encuentran en el cuerpo principalmente como ésteres en grasas, pero también existen en forma no esterificada como ácidos grasos libres y se clasifican dependiendo si presentan o no dobles enlaces en su estructura. Los ácidos grasos saturados solo tienen enlaces sencillos entre sus átomos de carbono adyacentes, no contienen dobles enlaces, lo que les confiere una gran estabilidad y la característica de ser sólidos a temperatura ambiente. Por lo general, estos predominan en alimentos de origen animal, aunque se pueden encontrar en pequeñas cantidades en algunos alimentos de origen vegetal. Los ácidos grasos insaturados poseen dobles enlaces en su estructura y se clasifican como ácidos grasos monoinsaturados si presentan un solo doble enlace en su estructura, y como ácidos grasos poliinsaturados si poseen dos o más dobles enlaces en su estructura. Estos se caracterizan por estar presentes mayormente en alimentos de origen vegetal y ser líquidos a temperatura ambiente. Desde el punto de vista nutricional, las familias omega 3 y omega 6, en los que el primer doble enlace está situado en el tercer átomo de carbono, en el caso de la familia de ácidos grasos omega 3, o en el sexto átomo de carbono en el caso de la familia de ácidos grasos omega 6, contando desde el metilo terminal de la cadena. Los componentes de estas familias pueden tener diferente número de átomos de carbono y diferente número de dobles enlaces, pero el primer doble enlace siempre estará en el carbono 3 o en el carbono 6 respectivamente. Cabe destacar que algunos ácidos grasos son esenciales para el hombre, como en el caso del ácido linoleico y alfa-linolénico, porque el organismo no los puede sintetizar de manera natural.
Los triacilglicéridos son las principales formas de almacenamiento de ácidos grasos. Estos son ésteres de alcohol trihídrico glicerol y ácidos grasos, en general de cadena larga, que pueden ser iguales o diferentes. Se habla de triacilglicéridos simples cuando hay el mismo ácido graso en las 3 posiciones del glicerol, pero la mayoría son mixtos, con al menos 2 ácidos grasos diferentes. Las propiedades de los triacilglicéridos van a depender del tipo de ácido graso que contengan. Estos existen en la mayoría de las grasas dentro de los alimentos, así como en el cuerpo. Están presentes en el plasma sanguíneo y junto con el colesterol forman los lípidos del plasma. Los triacilglicéridos en el plasma se derivan de las grasas que se consumen en los alimentos o se sintetizan en el cuerpo a partir de otras fuentes de energía como los receptores. En circunstancias normales, los triacilglicéridos proceden de los ácidos grasos que absorbemos a través del intestino procedente de los alimentos de origen animal, como la carne, la manteca, los embutidos, la mantequilla y muchos más, y de los que el hígado es capaz de elaborar. Los triacilglicéridos pasan a la sangre desde ambos órganos, siendo transportados por unas proteínas especialmente diseñadas para ellos, las lipoproteínas. El colesterol, el alcohol esteroideo característico o de los tejidos animales, desempeña numerosas funciones esenciales en el organismo. Por ejemplo, es un componente estructural de todas las membranas celulares en las que actúa modulando la fluidez y es un precursor de ácidos biliares, hormonas esteroideas, entre otras en los tejidos especializados. Por lo tanto, es importante garantizar a las células del organismo un aporte apropiado de colesterol. En circunstancias normales, casi todo el colesterol de nuestro organismo procede de lo que absorbemos de los alimentos, como la yema de huevo, pescado, mariscos, lácteos y muchos más, y que el hígado es capaz de elaborar. Este colesterol pasa a la sangre donde es transportado por unas proteínas especialmente diseñadas para ellos, las lipoproteínas, para ser distribuido hacia los diversos aparatos y sistemas del cuerpo humano. Mi nombre es Jessica Echeverría y les voy a describir la estructura química de los triacilglicéridos, conocidos comúnmente como triglicéridos o triglicerol, que también son grasas. Para esto primero quiero hablarles sobre la estructura química del glicerol. El glicerol es una cadena de 3 carbonos con un grupo H hidroxilo que es conocido como alcohol o azúcar alcohólico y también como polialcoholes. Le decimos triacilglicérido o triglicerol cuando estos se unen con 3 ácidos grasos o hacen enlace con ellos. Pero ¿a qué nos referimos nosotros cuando decimos ácidos grasos? Como podemos ver en la imagen, en lo que está punteado con rosado claro y encerrado es porque es muy fácil deshacerse de los protones de hidrógeno, lo que lo vuelve ácido. Y nos referimos a graso porque al tener mucho carbono, también tenemos mucho hidrógeno, lo que esto hace que sea hidrofóbico, es decir, que no es soluble en agua, por lo que se conocen como grasos. Y esa sería la estructura química de los triacilglicéridos. Gracias. Ahora vamos a hablar sobre la estructura química del colesterol. Para empezar, tenemos que saber que el colesterol es un lípido esteroide, el cual está formado por una molécula de ciclopentano perhidrofenantreno, o también conocida como esterano, la cual va a estar constituida por 4 carbociclos condensados o fundidos, denominados con las letras A, B, C y D. Estos van a presentar varias sustituciones. Primero vamos a tener 2 radicales metilo en las posiciones del carbono 10 y el carbono 13. Siguiente vamos a tener una cadena alifática en la posición del carbono 17. Luego tenemos un grupo hidroxilo en la posición del carbono número 3. Y por último tenemos una insaturación entre los carbonos 5 y 6. También tenemos que saber que en la molécula de colesterol se pueden distinguir una cabeza polar, la cual va a estar constituida por el grupo hidroxilo. Y luego tenemos una cola o porción apolar, la cual va a estar formada por el carbociclo de núcleos condensados y los sustituyentes alifáticos. De esta forma podemos saber que el colesterol es una molécula hidrofóbica y que la solubilidad del colesterol libre en agua es mínima. Pero también tenemos que saber que al igual que
otros lípidos, el colesterol es bastante soluble en disolventes apolares como lo es el cloroformo. Síntesis de los lípidos en la dieta. La digestión de los lípidos comienza en el estómago, siendo catalizada por una enzima gástrica estable en ácidos, denominada lipasa lingual, producida en las glándulas que se encuentran ubicadas en la parte posterior de la lengua. También son degradadas por otra enzima gástrica denominada lipasa gástrica, que es secretada a nivel de la mucosa gástrica. Ambas enzimas son prácticamente estables con un pH óptimo de 4 a 6. Estas lipasas ácidas desempeñan muchos papeles importantes en la digestión de los lípidos, por ejemplo en los neonatos, en donde la grasa de la leche es la principal fuente de calorías para ellos, y también están presentes en los pacientes con insuficiencia pancreática, en donde podemos mencionar la fibrosis quística, en donde tanto la lipasa lingual como la lipasa gástrica ayudan a estos pacientes a degradar las moléculas de triacilglicerol pese a la ausencia prácticamente completa de la lipasa pancreática. El proceso crucial de emulsión de los lípidos del alimento tiene lugar en el duodeno. La emulsión aumenta el área superficial de las gotitas lipídicas hidrófobas, de manera que las enzimas digestivas intervienen en la interfase entre la gotita y la disolución acuosa, en donde pueden actuar de una forma más eficaz. La emulsión se lleva a cabo mediante dos mecanismos complementarios, los cuales son el uso de las propiedades detergentes de las sales biliares y el proceso mecánico de mezcla por peristaltismo. Las sales biliares producidas en el hígado y almacenadas en la vesícula biliar son derivados del colesterol. Estos agentes emulsionantes interactúan como las partículas lipídicas del alimento y el contenido acuoso del duodeno. Así, se estabilizan las partículas a medida que se vuelven más pequeñas para evitar su coalescencia. Los triacilgliceroles, los ésteres del colesterol y los fosfolípidos procedentes de la dieta de los lípidos son degradados enzimáticamente por enzimas pancreáticas cuya secreción es controlada por las hormonas. La degradación de los triacilgliceroles es donde las moléculas de estos son demasiado grandes para ser absorbidas eficazmente por las células mucosas de las vellosidades intestinales. En la degradación de los ésteres de colesterilo, los ésteres de colesterilo son hidrolizados por la hidrolasa de ésteres de colesterilo pancreático, que produce colesterol más ácidos grasos libres. Y la degradación de los fosfolípidos es donde el jugo gástrico pancreático es rico en la proenzima de la fosfolipasa A2, que es activa por la tripsina y requiere de sales biliares para una mejor actividad óptima. Sintetizar la absorción de los lípidos de la dieta. La absorción de grasas es un proceso muy eficiente, de tal manera que aproximadamente el 95% de los lípidos de la dieta son absorbidos a nivel intestinal con un máximo de unos 500 gramos por día. Los lípidos de la dieta, principalmente los triglicéridos y en menor proporción el colesterol, son digeridos inicialmente y de forma parcial en el tracto gastrointestinal por la acción de las enzimas lipasas, bucal y gástrica. A continuación, las sales biliares emulsionan los lípidos, facilitando la acción de la lipasa pancreática y su posterior absorción en forma de micelas mixtas en el intestino delgado. El intestino absorbe el 100% de los triglicéridos, mientras que el colesterol, que proveniente de la dieta, se absorbe en un 40%, aproximadamente. En la mucosa intestinal del duodeno, los triglicéridos y el colesterol de la dieta se ensamblan con las apoproteínas ApoA y ApoB48, constituyendo los kilomicrones que pasan a la circulación linfática y son las lipoproteínas
responsables de transportar en sangre los triglicéridos de origen exógeno. En esta etapa son una vez más los ácidos biliares y la lecitina los que juegan un papel importante. Los ácidos biliares, que tienen un carácter anfipático con una cara hidrófoba y otra hidrófila, forma agregados multimoleculares, las micelas. En ellas, los productos de la digestión de los lípidos, ácidos grasos, monoglicéridos, colesterol y lisofosfolípidos se sitúan en el centro en contacto con la cara apolar de los ácidos biliares y la cara hidrófila en contacto con el contenido acuoso de la luz intestinal. Generalidades de las lipoproteínas. Las lipoproteínas son complejos macromoleculares esféricos de lípidos y proteínas específicas. Las partículas de lipoproteínas incluyen kilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad, lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de alta densidad. Kilomicrones entregan los triacilglicéridos o TAG de la dieta a tejidos periféricos y el colesterol a la dieta al hígado en forma de kilomicrones residuales. VLDL o lipoproteínas de muy baja densidad entregan los TAG del hígado a tejidos periféricos y es secretada por el hígado. LDL o lipoproteínas de baja densidad se forman en la degradación de VLDL, entregan los TAG y el colesterol al hígado. El LDL o lipoproteínas de baja densidad se forman en la degradación de VLDL, entregar colesterol hepático a tejidos periféricos y además abundan entre el 60 y el 75%. HDL o lipoproteínas de alta densidad es secretada por el hígado y el intestino. Su función es promover la ApoA y ApoC, así como el transporte de colesterol de los tejidos periféricos al hígado, que viene siendo de alrededor del 15 al 35%. Las lipoproteínas funcionan tanto para mantener su componente lipídico soluble al transportarlo hacia el plasma, como para proporcionar un mecanismo eficiente para el transporte de su contenido lipídico hacia y desde los tejidos. Si hablamos de composición, las lipoproteínas están compuestas por un centro lipídico neutro rodeado de una cubierta a polipoproteínas anfipáticas, fosfolípido y colesterol no esterificado. Estos compuestos anfipáticos se orientan de tal manera que sus porciones polares están expuestas en la superficie de la lipoproteína, lo cual hace que la partícula sea soluble en solución acuosa. Hablando de tamaño y densidad, los kilomicrones son las partículas lipoproteicas con menor densidad y mayor tamaño. Las lipoproteínas de muy baja densidad y las lipoproteínas de baja densidad son sucesivamente más densas y tienen proporciones mayores respecto a las lipoproteínas de alta densidad, que son las más pequeñas y densas. Apolipoproteínas son asociadas con partículas de lipoproteínas que poseen un sinnúmero de funciones diversas, como proporcionar sitios de reconocimiento para receptores de la superficie celular y servir de activadores o coenzimas para enzimas implicadas en el metabolismo lipoproteico. Como se mencionó anteriormente, las lipoproteínas son unidades muy importantes para nuestro organismo, las cuales son obtenidas de diferentes medios, ya sea el intestino, el hígado o la degradación de ellos mismos. Estas lipoproteínas pasan por un mecanismo fisiológico normal mediante el cual pueden transportar las grasas obtenidas de manera exógena o endógena a los tejidos del cuerpo a través de la sangre. Posterior a la liberación de los ácidos grasos, el remanente de estas lipoproteínas se dirige hacia el hígado, donde pueden ser endocitados o fagocitados en diferentes procesos, como por ejemplo la beta-oxidación de ácidos grasos, y de esta manera pueden producir energía. Pero cuando se da un fallo en el proceso o hay un déficit de algún componente, es cuando estas lipoproteínas pueden causar problemas en el organismo. En el caso de los kilomicrones, cuando hay un déficit de apoproteína C2 o la apoproteína lipasa no funciona correctamente, se le conoce como hiperlipoproteinemia tipo 1, la cual es una enfermedad genética
donde los kilomicrones no se pueden degradar, causando así un cúmulo de kilomicrones, y por lo tanto hay un aumento sustancial de triacilglicéridos en la sangre. Con respecto a la lipoproteína de muy baja densidad, cuando hay una deficiencia en la ApoE2, se le conoce como lipoproteinemia familiar tipo 3. Cabe mencionar que esta ApoE2 es la que permite que el remanente de la lipoproteína sea reconocida por los receptores del hígado para su posterior degradación, como se mencionó anteriormente, lo cual causa un aumento de colesterol en la sangre, y si éste se llega a oxidar puede causar aterosclerosis, que como consecuencia podría terminar en un infarto agudo al miocardio o un accidente cerebrovascular. Este tipo de aumento de lipoproteínas de tipo kilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad y las lipoproteínas de baja densidad son lo que se conoce como dislipidemias, las cuales se clasifican de diferentes maneras. Las dislipidemias se clasifican como primarias si en el trastorno en el perfil de lípidos ocurre por causa genética, mientras que la dislipidemia es secundaria cuando se atribuye a factores externos, por ejemplo, dieta con exceso de grasas saturadas y colesterol, ácidos grasos trans, hidratos de carbono con un valor calórico total mayor que el 60%, alcohol, azúcares y carbohidratos refinados, sobrepeso, inactividad física y el tabaquismo. Dentro de las causas secundarias tenemos embarazo, diabetes mellitus tipo 2, hipotiroidismo, enfermedad hepática obstructiva, hepatoma, hepatitis, enfermedad renal, insuficiencia renal preterminal, hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante, síndrome nefrótico, porfiria aguda intermitente, anorexia nerviosa, bulimia, síndrome de Cushing, acromegalia, déficit aislado de hormona del crecimiento, lipodistrofias, enfermedad por almacenamiento de glucógeno, lupus eritematoso sistémico. La enfermedad cardiovascular ateroesclerótica es una de las principales causas de morbimortalidad. Las dislipidemias pueden ser clasificadas teniendo en cuenta diferentes criterios, según el perfil lipídico: hipercolesterolemia aislada, que consiste principalmente en el aumento del colesterol total a expensas del colesterol de las lipoproteínas de baja densidad; hipertrigliceridemia aislada, que consiste en el aumento de triglicéridos de origen endógeno a expensas de las lipoproteínas de muy baja densidad, exógeno a expensas de kilomicrones; hiperlipemia mixta, consiste en el aumento del colesterol total y triglicéridos; hipoalfa-lipoproteinemia, disminución de colesterol de las lipoproteínas de alta densidad. Esta clasificación nos permite tener una proximidad hacia el riesgo del paciente, es decir, a través de la exploración clínica y de los datos obtenidos del laboratorio a través de los resultados del colesterol, podemos determinar así el estado de salud del paciente. En este caso, para brindarle una mejor atención integral.